Muy bienvenido a nuestra lección número 12 en la serie de la introducción al Pentateuco. Y hoy vamos a cubrir los capítulos 16 al capítulo 19. Como vimos la última vez, los israelitas ya salieron de Egipto, cruzaron la península de Sinaí y en la zona de El Nubeiba atravesaron el Mar Rojo para llegar a esa parte que hoy conocemos, la parte noroeste de Arabia Saudí, donde llegaron, y esto bíblicamente se conoce como Madián, o el país de Madián. Entonces, vamos a seguir el trayecto hoy y vamos a ver algunas de las pruebas que Israel tenía que pasar en este tiempo. Esto es la primera parte de la lección de hoy. Luego, a continuación, entrando en el capítulo 18, vamos a averiguar cómo Israel finalmente se organizó y el personaje que jugaba un papel importante en esto, que era Jetro. Y luego, como último, en el capítulo 19, aprendemos cómo Israel ya recibió instrucciones de parte de Dios para prepararse para ese encuentro con Él y a continuación la dádiva de los 10 mandamientos. Esto es algo que no vamos a tratar hoy, sino esto va a entrar en la siguiente lección número 13. Para coger la conexión, vamos a empezar con la última parte de del capítulo 15, después de esta canción de Moisés, donde él jubila y realmente alaba la gran victoria que los israelitas han conseguido. Leímos cómo ellos siguen su camino y llegan hacia una zona que se llama Mara, lo cual es una palabra hebrea y esto significa en castellano amargo. Entonces dice aquí, solamente voy a leer algunos versículos, dice: hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, salieron al desierto de Shur. Ese desierto de Shur es, como acaba de decir, la orilla oriental del Mar Rojo, esa zona muy desértica, y de allí se adentraron hacia el interior del país de Madián para llegar a la zona de Mara, que desde el Mar Rojo, pues son aproximadamente unos 35 millas. Entonces aquí leemos cómo por primera vez el pueblo se queja. Dice aquí: hizo Moisés que partiese Israel de Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por lo que pusieron el nombre de Mara. Esto ya vimos que esto es el origen de la palabra en hebreo. Bueno, ¿cómo se resuelve la situación? La situación se resuelve en cuanto Moisés clama a Yahvé, como nos describe el versículo 25, y Moisés encuentra, o Dios le muestra a Moisés un árbol, un árbol, un trozo de madera grande, y lo echó en esas aguas amargas, con lo cual se endulzaron y problema resuelto. Bueno, esto es bastante curioso porque esto es la primera vez que
madera resuelve un problema de los israelitas. Obviamente creo que entendemos el significado simbólico. Es Jesucristo que unos 1450 años o 80 años más tarde resuelve el mayor problema de los israelitas y de todo el mundo, muriendo en un madero, lo cual nos hace entender el significado de este palo que Moisés echa a las aguas. Entonces, a la primera se resuelve ese problema. Hay más que una lección aparte de lo del palo, de la madera, que resuelve la sed, el problema de los israelitas. Aprendemos que en cada situación de prueba, bueno, tanto de los israelitas como de nosotros hoy en día, siempre hay una solución. Y esa solución se encuentra en la voluntad del Señor. Con cada prueba, con cada desafío, y habría muchos más a lo largo de la travesía por el desierto de los israelitas, para cada desafío también hay una solución. Bien, seguimos y ya entramos en el capítulo 16 y allí nos encuentra el siguiente desafío. Ahora, aproximadamente a una jornada más de camino y a unos pues 25 millas al sur de Mara, nos encontramos con la zona que se llama Elim. Elim es una zona donde los israelitas iban a tener su próximo encuentro con el Señor, para decirlo de alguna manera. Allí empezaría el tema del maná. Los israelitas sintieron no solamente sed en el desierto, sino también hambre, y comenzaron de nuevo a expresar sus quejas y sus lamentos. Obviamente a esa altura ya se habían olvidado de todo lo que habían sufrido en Egipto, e incluso lo que a primera vista parece increíble, levantaron la voz para pedir la vuelta a Egipto. Las quejas se dirigen contra Moisés, pero en realidad murmuran y se quejan contra su Dios. El versículo 8 dice del capítulo 16, dijo también Moisés: Yahvé os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Yahvé ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Yahvé. Y esto es la gran verdad detrás de muchas de nuestras quejas. No van contra una persona en concreto, sino en el último instancia van contra Dios. Ahora, Dios les devolvió bien por mal y les proveyó codornices y maná. Grandes bandadas de codornices en sus viajes migratorios atraviesan, por cierto, hasta el día de hoy, con frecuencia el Mar Rojo, proveniendo del interior de la península árabe, y agotados por el largo viaje, a veces gran cantidad de ellas vuelan bajo o incluso caen al suelo y son fáciles de cazar. Ahora, Dios los llevó al campamento de los israelitas y para ellos eran presa fácil. Entonces, de esa manera Dios resuelve este problema. Pero esto no es lo único que había. También les había prometido pan.
Ahora, de forma natural, si lo queremos decirlo así, Dios había suplido los codornices. Pero de forma sobrenatural, Dios iba a suplir, a proveer para los israelitas el pan. Y ese pan se llamaría maná. Esto fue un hecho completamente milagroso. Es que no hace falta realmente buscar una explicación natural porque no existe. No porque no se hayan encontrado fenómenos que podrían de alguna manera explicar un poco ese fenómeno del maná, sino simplemente porque tiene unas características que de forma natural, vamos a decirlo así, no se encuentra en ninguna planta ni en ningún otro fenómeno. ¿Por qué? Bueno, porque nos damos cuenta que el sexto día, pues los israelitas podían recoger la cantidad doble del maná para que el día séptimo no tuviesen que recoger nada. Ahora, esto científicamente, ¿cómo se explica? Pues obviamente no se explica porque no hay explicación. Y tampoco se puede explicar porque empieza precisamente ahora, en ese momento del viaje, y cuando entran en el país prometido, todo esto cesa. Entonces, estamos hablando de un auténtico milagro de provisión de parte de Dios. Durante todo el peregrinaje en el desierto, el maná cayó todas las noches, juntamente con el rocío. Y esto se molía en morteros y se cocinaba en ollas para hacer pan. Y es muy interesante, la ración diaria era de un gomer, que corresponde a aproximadamente a un galón o a casi 4 litros de agua. Entonces, esto simplemente para tener una idea. Obviamente Dios con esto quería desear o quería enseñar a su pueblo una gran lección, que Él es el que sostiene todo lo que Israel necesita para seguir adelante. Yahvé provee. Y es obviamente también lo mismo lo que ocurre en el Nuevo Testamento. El paralelismo es evidente. A nuestro Señor se le llama el pan de la vida. Por lo tanto, es el mismo Señor que ha repartido el pan en lugar desértico, como nos dice Marcos, el Evangelio de Marcos. Entonces, para los israelitas al comienzo del Nuevo Testamento era evidente que Dios cuida de ellos. Dios es un Dios proveedor. El mismo Yahvé que había cuidado de sus antepasados en el desierto, este mismo ahora está cuidando de ellos. Es el proveedor y provee para todos los días. Nunca falló a su pueblo en los 40 años del peregrinaje. Y esto era muy importante para los israelitas a entender. Otra lección que era muy importante en ese sentido que yo quería enseñar a través del maná es que Dios deseaba enseñar a los hebreos a obedecerle. Y por eso les dio también reglas para recoger el maná. Ahora, si por incredulidad o por avaricia un hebreo guardaba maná para el día siguiente, el pan del cielo se agusanaba y se podría. O si pasaba por alto el mandato de recoger una doble cantidad, los días viernes, ayunaba forzosamente en el día de descanso, porque no caía maná del cielo en aquel día. Así Dios probó a su pueblo. Quería saber si realmente eran capaces y tenían la voluntad de obedecerle. Entonces, así
los preparó para recibir la ley que iba a pasar unos pocos días después. Bueno, estos son los dos acontecimientos centrales y más importantes del capítulo 16 y la forma como Dios resuelve esto para el pueblo. Dios cuida de su pueblo. Ahora, una cosa está clara, si Israel destacaba de algo es que eran auténticos campeones de quejarse, se quejaban por todo y por facilidad habían encontrado un culpable, que era Moisés. Moisés tenía la culpa de todo, siempre vinieron a él para quejarse delante de él. ¿Qué hizo Moisés? Se refugiaba en Dios. Y esto también nos enseña una gran lección para nosotros. Nosotros, cuando a veces las cosas se tuercen mucho, e incluso cuando gente viene a nosotros para pedirle responsabilidades de algo que no tenemos la responsabilidad, entonces es bueno poderse refugiar en Dios y esperar de Él que nos cuide en todos los asuntos. Ahora, con esto llegamos al siguiente capítulo, el capítulo 17. Este capítulo 17, otra vez tenemos desafío número 3 y desafío número 4. O sea, la cosa no termina aquí. El desafío número 3, otra vez, es el tema de la sed. Agua en el desierto, en una zona desértica, es de suma importancia. Entonces, si no hay agua, entonces, bueno, tampoco se puede sobrevivir. Entonces, ellos continúan su camino y dice al inicio del capítulo 17, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Yahvé, y acamparon en Refidim. Entonces quiere decir que ellos ahora siguen su camino por el sur, lo pueden ver en el mapa que vamos a proveer. Luego pasan por la zona también muy desértica de Dovka y de Alush. Bueno, ¿de dónde sé yo esos nombres? Bueno, porque precisamente en el libro de los números, Moisés hizo podríamos llamarlo un jornal, un diario, donde él apuntó cuidadosamente los nombres de todos los lugares por donde los israelitas habían pasado. Por eso lo sabemos. Luego de allí llegan a la zona de Refidim. Y Refidim no es un lugar concreto, sino Refidim, esto es una llanura alta, ya camino hacia el monte de Sinaí. Entonces, ya están en la recta final y se lo vamos a contar en millas desde el cruce del Mar Rojo para llegar a Refidim y a la peña de Oreb, de la cual vamos a escuchar ahora, pues aproximadamente habrán viajado 160 millas. Entonces, todo esto está bien documentado, ha sido documentado también como nunca en los últimos años y podemos dar gracias a Dios que tenemos personas que cuidan mucho en investigar todas estas cosas. Entonces, vamos a centrarnos en estos dos acontecimientos. Primero vamos a hablar de la falta de agua. Entonces, en el capítulo 17 dice lo siguiente, voy a leer algunos versículos de la primera parte. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Yahvé y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese.
no podían llevarse el agua, esto era imposible para tanta gente, y dependían que alguien les mostrase el camino donde encontrar agua. Bueno, tenían dos expertos. Uno era Dios, no hay que olvidar que la nube durante el día y la columna de fuego durante la noche iba por delante de ellos. Y además, Moisés conocía el terreno porque había durante 40 años cuidado el rebaño de su suegro Jetro. De él vamos a hablar en un momento. Dice el texto, en versículo 2, altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, porque altercáis conmigo, porque tentáis a Yahvé. Aquí lo tenemos otra vez, se quejan con Moisés, pero realmente su problema es con Yahvé. Entonces, realmente de nuevo, lo que dice el pueblo es tremendo. Dice, murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y bueno, Moisés llega al punto de la desesperación. Y ahora Dios le dice a Moisés que debería pasar delante del pueblo, coger los ancianos de Israel y la vara con la cual él en su momento había golpeado el río Nilo, y lo que tiene que hacer es golpear la peña, esa peña en Horeb, y de esa peña saldrían aguas. Y es exactamente lo que Moisés hizo. Llamó ese lugar, según el relato bíblico, versículo 7 del capítulo 17, Masá Meribá, por esa rencilla. Obviamente, en vez de aprender a soportar las dificultades, el pueblo de Israel murmuraba aún más. Los peligros, los aprietos, las incomodidades parecen aumentar la irritación, la agitación y el enojo. Y llegan allí a la zona de Refidim y no encuentran lo que esperaban y se desilusionan. Esa falta de agua les causó un sufrimiento. Estaban a punto incluso de apedrear a Moisés en su incredulidad y pusieron a Dios a prueba. Tremendo hasta qué punto los israelitas son capaces de haber presenciado el milagro de la cruz del Mar Rojo, que es algo absolutamente tremendo, y temen que en medio del desierto ahora Dios les deja morir. O sea, los había salvado para dejarlos morir en el desierto. Pero qué absurdos somos nosotros muchas veces en nuestros pensamientos. ¿Se acuerdan de los discípulos en el mar de Galilea? Habían salido, habían presenciado los milagros de Jesucristo y ahora se levanta una tormenta y entran en modo de pánico. Ahora, estaban con el Mesías, con el Hijo de Dios. Iban a ahogarse ahí. Y punto final. Somos así de irracionales. Hemos visto cosas tremendas en nuestra vida. Y esto lo digo simplemente para que no seamos demasiado duros con el comportamiento de los israelitas. Porque muchas veces nosotros hacemos exactamente la misma cosa. Hemos visto cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos sus promesas en nuestra Biblia. Todo esto lo hemos visto, lo hemos vivido 1000 veces. En la siguiente prueba, pues otra vez caemos. Porque nos cuesta que Dios
cuida de nosotros. El apóstol Pablo dice algo muy interesante en el capítulo 10 de Primera de Corintios sobre esa peña de Horeb que luego Moisés golpea. Dice que la roca era Cristo. Ese capítulo 10 de Primera de Corintios es muy interesante por algunos de los detalles que nos facilita para entender mejor algunos de los acontecimientos del Éxodo. La peña de Oreb, por lo tanto, es una figura profética de Cristo herido en el Calvario, golpeado por los hombres, tal y como Moisés golpea la peña y da agua, que es símbolo del Espíritu Santo, que fue dado después de que Cristo fuera crucificado y glorificado. De la misma manera, Jesús en el último día de la fiesta de los tabernáculos observó a los sacerdotes echando agua de sus vasos de oro en el recinto del templo en Jerusalén, pues así celebraban el abastecimiento sobrenatural de agua en el peregrinaje de Israel por el desierto. Y es en ese contexto muy interesante que Jesús exclama: si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. Y luego sigue: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había aún sido glorificado. Muy interesante ese aspecto de un hecho histórico en el Antiguo Testamento y su significado espiritual cumplido en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Después de esto, los israelitas iban a vivir el siguiente desafío y efectivamente, pues entre un acontecimiento y otro, pues no hay mucho mucha pausa, porque es precisamente en esa zona de Refidim donde ahora se encuentran con otro desafío por primera vez desde su salida de Egipto. Son atacados. Bueno, los egipcios no llegaron a atacar a los israelitas porque Dios lo impidió. Pero ahora sí son atacados y son atacados precisamente por los hijos de Amalek, los amalecitas. El versículo 8 del capítulo 17 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Bueno, luego vemos cómo Hur y Aarón sostienen sus manos y cómo finalmente los amalecitas sufren una derrota decisiva. Bueno, ¿qué habían hecho? Habían llevado a cabo lo que podríamos llamar una táctica guerrillera, mientras que Dios trabajaba en la vanguardia. Una tribu saqueadora, esos amalecitas, atacaron por la retaguardia y había muertes continuamente. ¿Quiénes están en la retaguardia? Pues los más débiles, los ancianos, los niños. Los matan así. Eran indefensos y de esa forma cobarde ellos atacan al pueblo de Dios.
Entonces, esto demoralizaba a los israelitas. Y ahora Dios manda a Moisés y a su, vamos a llamarlo así, general, recién nombrado Josué, a batallar. Por primera vez tienen que defender al pueblo. Y dice en el versículo 13, Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Bueno, alguien se va a preguntar, ¿y de dónde tenían las espadas? Bueno, las espadas, sin lugar a duda, se lo facilitaron los egipcios. Obviamente, al salir, y muy probablemente algunos de esas espadas lo encontrarían eh, flotando sobre las aguas, no las espadas, sino a veces esas espadas aún flotan con un caballo así y los israelitas encontrarían armas. Entonces, esas armas les sirvieron bien para defenderse. ¿Qué hace Moisés? Mientras tanto, le tocaba subir a un monte donde él podía ver el campo de batalla para orar. Y había dos, Aarón y Hur, que le apoyaron. Esto es una imagen bonita. Habla de un acontecimiento real, pero nos recuerda lo que dice este viejo dicho en castellano: a Dios rogando y con el mazo dando. Lo cual quiere decir, por un lado, Martín Lutero lo dijo un poco más espiritual. Hay que trabajar como si toda la oración fuese en vano y hay que orar como si todo el trabajo no sirviera para nada. Ambas cosas. Y esto es exactamente lo que hacen los israelitas. Moisés intercede. Hay dos que le apoyan en esto. Es el ministerio tan importante porque vemos que cuando se aflojan las manos de Moisés, la batalla se vuelve en contra de los israelitas y le apoyan para poder llevar a cabo ese ministerio de intercesión por los israelitas. Muy importante ese tema y tiene muchas aplicaciones. Aplicaciones para nuestro ministerio. Bueno, Dios no nos ha llamado a nosotros a ganar batallas en el campo militar como cristianos, sino batallas espirituales. Y ahí hace falta gente que oran y hace falta gente que lucha, que pelea, y a veces pelean por la palabra. Yo conozco un pastor, precisamente de la iglesia en el lugar donde estoy de momento, que mi suegra me lo contó, se negaba de subir al púlpito si no había nadie en la sala de oración de esa iglesia orando durante el culto. Porque él dijo, si yo predico la palabra de Dios y no hay nadie que intercede, ¿cómo vamos a ganar esa batalla? Bueno, esto emula de cierta manera lo que tenemos aquí en esa historia. Ahora, una palabra en cuanto a los amalecitas. ¿Quiénes son los amalecitas? Los amalecitas eran descendientes de Amalek, que era un nieto de Esaú. Leemos de esto en Génesis 36, 12. Ellos guardaban rencor contra Israel. Su hábitat donde se encontraban era el desierto de Arabia, al sur de Israel. Incluso después de entrar en el país prometido, ellos seguían saqueando a los israelitas cuando tenían la ocasión. Por ejemplo, en Jueces capítulo 6, versículo 3 al 7, o en 1 Samuel 30, 1 al 3, leemos de sus hazañas.
A Saúl le fue dado la orden de exterminarlos de parte de Dios, pero no lo hizo completamente. Se nota algo de ese odio implacable de los amalecitas contra Israel en muchas partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, también en los Salmos, por ejemplo, el Salmo 83, versículos 2 al 8, si quieres lo puedes leer. Ahora, los israelitas prevalecen y finalmente ganan una gran victoria contra los amalecitas. Y de nuevo, aquí, como ocurre tantas veces en el Antiguo Testamento, después de esa batalla ganada, Dios revela otro de sus nombres. Yahvé es mi estandarte, Yahvé Nisí. Y reconoce de esa manera que Dios es el libertador y el capitán. Así que ese nombre de Dios se relaciona con la milicia de su pueblo. También nosotros los creyentes debemos de luchar contra nuestros enemigos espirituales y debemos recordar que luchamos bajo la bandera del Señor y no bajo nuestra propia bandera. Con esto llegamos al capítulo 18 y el capítulo 18 es un capítulo muy interesante. Bueno, como todos los capítulos de la Biblia, entonces casi es superfluo que yo diga esto. En el capítulo 18 tenemos la visita de un hombre muy interesante que es el suegro de Moisés. Empieza así el capítulo 18, oyó Jetro, sacerdote de Madián. Bueno, vamos a pararnos aquí un momento. Sacerdote de Madián, lo cual quiere decir que él ya conoce, obviamente, al Dios de Israel. No es el único que no forma parte del pueblo de Israel, porque Jetro no es israelita, que conoce al Dios de Israel y que ejerce funciones sacerdotales. ¿Quién es más? Pues estamos ahora geográficamente en esa zona del noroeste de Arabia Saudí. Allí el país que linda con Madián al norte es Edom. Y en Edom, en su momento, bueno, todavía no se llamaba Edom, pero en aquel entonces la zona se llamaba el país de Uz y era la zona donde vivió Job. Y Job conoce a Dios. Y también Job trae sacrificios para sus hijos, ¿verdad? O sea, obviamente, otra vez, alguien que sirve a Dios mucho tiempo antes de Moisés y aparte de los patriarcas. Por cierto, no me cabe absolutamente ninguna duda que el conocimiento de la historia de Job llega a Moisés a través de su suegro Jetro, por esa cercanía geográfica entre el país de Uz y el país de Madián y la ciudad de Madián donde reside Jetro. Bueno, por supuesto, luego hemos escuchado de Melquisedec, rey y sacerdote, rey de Salem. Génesis capítulo 14, ya hablamos de él. Y si uno se empeña, uno podría añadir también a un profeta bastante curioso que habla en el nombre de Yahvé, pero a veces uno tiene dudas si ese hombre realmente sirve a Yahvé, pero todos sabemos es Balaam. Entonces nos damos cuenta que conocemos unos cuantos personajes en el Antiguo Testamento que tienen conocimiento del Dios de la Biblia sin ser israelitas. Bien,
Entonces, allí Jetro visita a Moisés y trae a alguien. Bueno, dice el versículo 2, tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Pues no olvidamos que en su momento Moisés dejó su mujer y sus hijos después de circuncidarlos finalmente, después de que casi Dios mismo le había matado por su negligencia. Entonces Moisés dejó a su esposa y a sus hijos con Jetro, porque era bastante menos peligroso para ellos que acompañar a Moisés. Entonces él lleva a cabo juntamente con Aarón la tarea en Egipto, luego sacan el pueblo y es ahora ese momento, porque ahora geográficamente se encuentran muy cerca de, de la ciudad de Madián, que hoy, por cierto, sigue existiendo, se llama Al-Bad. También luego vamos a poner un mapa para que se vea. Pues nos damos cuenta que geográficamente están cerca. Eso nos explica por qué con tanta facilidad el suegro de Moisés pues puede llegar al campamento de los israelitas. Y claro, todo el mundo se puede imaginar la alegría que tenía de Moisés de reencontrarse con su esposa y con sus hijos. Bien, dice el texto que Jetro, el versículo 5, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dicen, bueno, tu suegro está allí, se saludan y todo es alegría, obviamente. Pero nos damos cuenta que ahora, al día siguiente, dice el texto en el versículo 13, su suegro se encuentra con un problema en el campamento de los israelitas. Moisés tiene que hacerlo todo. Dice aquí, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Dios desde la mañana hasta la tarde. Y bueno, para resumir esos acontecimientos, Jetro lo observa, lo mira y le dice a Moisés, Moisés, tú no puedes llevar toda esa carga. Ese pueblo tan grande y tú quieres resolver todas sus rencillas y todos sus casos individualizados. Es que te vas a matar. No puedes. Entonces, sí, uno quiere, aquí tenemos el primer caso de descentralización. O sea, realmente lo que Moisés le dice, tienes que repartir responsabilidad. Tú no puedes hacerlo todo. Y ahora es muy interesante lo que le dice y precisamente ese consejo que el suegro de Moisés le da a él es un consejo muy sabio. Dice ahora, versículo 19, oye mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios. O sea, responsabilidad número uno de Moisés es interceder delante de Dios. Esto es lo más importante. Y ya hemos visto esos buenos dividendos que paga esto en la batalla de los eh, de los amalecitas. Es su primera responsabilidad. En segundo lugar, versículo 20, dice, luego, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Quiere decir, en segundo lugar, enseña. Intercede primero, segundo, enseña. Cuando tú tienes tus encuentros con Dios y Dios te dice, esto pásalo al pueblo, porque el pueblo tiene que madurar, tienen que saber, tienen que aprender a moverse bien en la casa de Dios.
Luego, en tercer lugar, versículo 21, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Bueno, esto podríamos llamarlos, es como una corte de apelación judicial. Quiere decir que hay instancias cada vez más altas. Bueno, tiene que haber muchos que resuelven los casos más fáciles. Si esto no es posible, va a la siguiente instancia, va a la siguiente instancia, etcétera, etcétera. Y luego dice aquí, versículo 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. O sea, aliviarás la carga de sobre ti, la llevarán ellos contigo. Bueno, efectivamente, esto era un consejo que valía su peso en oro. Esto ayudaría a Moisés de forma tremenda a desempeñar su ministerio sin morir en el intento. Y dicho sea de paso, hacemos bien en aplicar ese consejo, sobre todo si en algún momento usted va a tener responsabilidad en una iglesia, pues no intente hacerlo todo usted. En primer lugar, tiene que estar delante de Dios. Luego tiene que enseñar y luego entrenar gente para que puedan hacer las tareas que otros pueden hacer. Y de esa manera, pues realmente te aliviarás mucho. Y con esto llegamos a la última parte de lo que nos hemos propuesto para hoy, que es el capítulo 19. Israel ya finalmente llega al monte de Sinaí. Dice aquí, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, que es la zona que rodea el monte de Sinaí. Habían salido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí, acompañaron en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Ya por primera vez ellos ven ese monte donde Dios iba a revelarse. Y ahora Dios le enseña a través de Moisés al pueblo que ese encuentro con Dios tiene que ser un encuentro bien preparadito. Moisés primero sube al monte y llama el Señor a Moisés desde el monte y le dice las siguientes cosas tienes que enseñar al pueblo de Israel. Y ahora viene, bueno, lo que Dios le dice a Moisés es que ese pueblo tiene que aprender a ser un pueblo santo, apartado del pecado, un pueblo especial. Y luego es muy interesante, versículos 5 y 6, las palabras que usa Dios, Israel sería su especial tesoro o posesión. Con Israel nadie se podía meter, sería la niña de sus ojos. Sería un reino de sacerdotes, lo cual quiere decir de la línea real, un reino, pero al mismo tiempo sirviendo como sacerdotes. Gente que obedece a Dios. Y luego una nación santa, santa quiere decir apartada para el uso exclusivo de Dios. Bueno, todo esto es muy interesante que en el Nuevo Testamento Pedro lo usa y añade uno más que también en el Antiguo Testamento y dice que todo esto se aplica a la iglesia. Esto es tremendo. Esto quiere decir que nosotros como pueblo de Dios no faltamos en nada a los israelitas, todo lo contrario, tenemos mucho más porque tenemos una base mucho más sólida que la ley de Moisés, que es el nuevo pacto,
que se ha hecho por la sangre de Jesucristo. Ahora, prepararse para este encuentro con Dios era ahora lo que leímos en el capítulo 19. Se notaba por señales exteriores los truenos, los relámpagos, el terremoto que Dios está cerca. Y el pueblo de Israel se compromete a obedecer. Dice el versículo 8, todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Yahvé ha dicho, haremos, y Moisés refirió a Yahvé las palabras del pueblo. Entonces Yahvé dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y así fue. Esto era la preparación, tanto para Moisés, pero sobre todo para el pueblo, de encontrarse con su Dios. Dios le entrega a Moisés estas 2 tablas de la ley que la Biblia llama los 10 mandamientos, y luego baja. Dice el versículo 21, Yahvé dijo a Dios, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahvé, porque caerá multitud de ellos. Entonces, bueno, él recibe esas tablas y luego baja, y de los 10 mandamientos y todo lo que engloba, si Dios lo permite, vamos a hablar en la siguiente lección, en la lección 13.